Sara Martínez se secó el sudor de la frente al terminar otro turno agotador en el restaurante local de Riverside, California. Esta madre soltera de 42 años llevaba meses trabajando doble turno, intentando llegar a fin de mes tras la repentina muerte de su marido 2 años antes. Sus manos, ásperas por años de trabajo manual, soportaban el peso de sus dificultades, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Fue en esa noche de jueves particularmente agotadora que la vida de Sara dio un giro inesperado. Mientras limpiaba mesas cerca de la ventana, notó un alboroto afuera. 3 hombres con uniformes militares rodeaban a una joven que parecía estar en apuros. Sin dudarlo, Sara dejó caer el trapo de limpieza y salió corriendo. La escena que la recibió fue perturbadora. La mujer, de apenas 20 y tantos años, lloraba e intentaba zafarse de los hombres que la sujetaban bruscamente de los brazos. «Por favor, déjenme en paz», suplicó la joven, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los instintos protectores de Sara se activaron de inmediato. «Oigan, ¿qué pasa aquí?», gritó, acercándose al grupo con determinación a pesar de su pequeña figura. Los 3 hombres se giraron para mirarla, con el rostro molesto por la interrupción. «Esto no es asunto suyo, señora», dijo uno de ellos con desdén, con el aliento a alcohol. «Sigan caminando». Pero Sara no era de las que se acobardaban ante los abusadores, sin importar su tamaño ni su uniforme. «Me incumbe cuando veo a 3 hombres adultos acosando a una joven en la calle», respondió con firmeza, colocándose entre los hombres y la asustada chica. La situación se intensificó rápidamente. El más grande de los 3 hombres, una figura corpulenta con postura agresiva, se acercó a Sara. «No sabes con quién te metes, vieja. Somos Navy SEALs y podemos hacer lo que queramos». Sara miró a los hombres con más atención. Algo no cuadraba con su afirmación. Su uniforme parecía un poco fuera de lugar. Su comportamiento, poco profesional, y su condición física, cuestionable para personal militar de élite. Pero se guardó sus observaciones para sí misma por el momento. «No me importa quién digan ser», respondió Sara con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Esta joven claramente no quiere su atención, así que ¿por qué no se van todos?». La confrontación se intensificó cuando el segundo hombre se unió a su compañero para intentar intimidar a Sara. Comenzaron a hacer comentarios groseros y amenazas, pero Sara se mantuvo firme. Otras personas en la calle habían comenzado a notar la conmoción, y algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Finalmente, después de varios minutos de tensión, los 3 hombres decidieron que la atención no valía la pena y se marcharon. Pero no antes. El más grande señaló a Sara y dijo: «No tienen ni idea de lo que acaban de hacer. La señora recordará esto». Mientras los hombres desaparecían por la esquina, Sara se giró para consolar a la joven llamada Jessica. Entre lágrimas, Jessica explicó que los hombres la habían estado siguiendo durante varias cuadras, haciendo comentarios inapropiados e intentando obligarla a ir con ellos a un bar cercano. «Muchas gracias», dijo Jessica, todavía temblando por el encuentro. «Tenía mucho miedo. Dijeron que eran soldados de las fuerzas especiales y que nadie me creería si me quejaba de ellos». Sara ayudó a Jessica a llamar a una amiga para que la recogiera y esperó con ella hasta que estuvo sana y salva de camino a casa. Mientras veía alejarse el coche, Sara no podía quitarse la sensación de que algo andaba muy mal con las afirmaciones de esos hombres de ser Navy SEALs. A la mañana siguiente, Sara no podía dejar de pensar en el incidente. Durante su descanso en el restaurante, decidió investigar un poco en su teléfono. Buscó información sobre los Navy SEALs, su entrenamiento, sus normas de conducta y sus uniformes. Cuanto más leía, más se convencía de que los hombres de la noche anterior no eran quienes decían ser. Sara siempre había sido curiosa por naturaleza y tenía un fuerte sentido de la justicia. No podía dejar pasar esto, sobre todo sabiendo que estos hombres podrían estar usando credenciales militares falsas para intimidar y potencialmente dañar a otras personas. Decidió actuar.
Su primer paso fue contactar al departamento de policía local para denunciar el incidente. El oficial Rodríguez le tomó declaración y parecía genuinamente preocupado por el comportamiento de los hombres y sus falsas afirmaciones de servicio militar. Sin embargo, explicó que sin pruebas más concretas ni testigos adicionales, sería difícil investigar el asunto. Señora, agradecemos su presentación, dijo el oficial Rodríguez, pero este tipo de casos son delicados. La gente hace afirmaciones falsas sobre el servicio militar constantemente. Pero para probarlo y tomar medidas se necesitan pruebas sustanciales. Sin desanimarse, Sara decidió investigar por su cuenta. Empezó por regresar a la zona donde ocurrió el incidente y hablar con los dueños de negocios y residentes locales para ver si alguien más se había encontrado con estos hombres o había presenciado el enfrentamiento. Su persistencia dio sus frutos cuando habló con Marcus, el dueño de un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos cercano. Marcus había visto a los tres hombres en múltiples ocasiones durante las últimas semanas, siempre de madrugada, siempre causando problemas. Esos tipos han sido un problema, le dijo Marcus. Han estado acosando a los clientes, haciendo declaraciones falsas sobre ser héroes de guerra e incluso intentando conseguir bebidas gratis en el bar de la calle mostrando sus credenciales militares. Marcus también reveló algo interesante. Había visto a uno de los hombres durante el día vestido con ropa normal y notó que tenía varios tatuajes que parecían incompatibles con el servicio militar. Uno de ellos tenía una tinta bastante distintiva, dijo Marcus. No era el tipo de tatuajes que esperarías ver en un soldado profesional. Esta información le dio una idea a Sara. Empezó a investigar las normas y regulaciones militares sobre tatuajes. Lo que descubrió fue revelador. El ejército, especialmente las unidades de élite como los Navy SEALs, tenía normas estrictas sobre los tatuajes, su contenido y su ubicación. Armada con este nuevo conocimiento, Sara se sintió más segura de que sus sospechas eran correctas. Estos hombres no eran Navy SEALs y usaban credenciales militares falsas para intimidar a la gente y salirse con la suya con comportamientos inapropiados. Sara sabía que necesitaba hacer más que simplemente presentar una denuncia policial. Necesitaba encontrar a alguien con conexiones militares reales que pudiera ayudar a desenmascarar a estos impostores. No imaginaba que su búsqueda de justicia la llevaría a un mundo en el que nunca esperó entrar, y que sus acciones eventualmente llamarían la atención de algunas de las personas más poderosas del ejército de Estados Unidos. La determinación de Sara por exponer los sellos falsos la llevó a contactar con su cuñado, David, quien trabajaba como supervisor de mantenimiento en la cercana base del Cuerpo de Marines. Aunque David no era militar, había trabajado con militares reales durante más de una década y había forjado amistad con varios militares, tanto activos como retirados. Cuando Sara le explicó la situación a David por teléfono, él comprendió de inmediato la gravedad de lo que describía. Sara, estás hablando de un asunto serio, dijo David con voz grave. Casos de robo de valor como este no se tratan solo de mentiras. Pueden ser delitos federales. Permítanme hacer algunas llamadas. David contactó a su amigo, el sargento retirado de la Marina Mike Thompson, quien había servido en múltiples misiones en Irak y Afganistán. Mike había visto a muchos impostores militares a lo largo de los años y siempre estaba dispuesto a ayudar a desenmascararlos. Cuando David le explicó el encuentro de Sara, Mike accedió a reunirse con ella para escuchar la historia completa. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca de la base. Sara estaba nerviosa pero decidida mientras relataba cada detalle de esa noche. Mike escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias sobre los uniformes de los hombres, su comportamiento y su apariencia física. Sara, tu instinto estaba en lo cierto, dijo Mike después de escuchar su relato. Los verdaderos SEAL no se comportan así, y ciertamente no usan su estatus para intimidar a civiles ni acosar a mujeres. Estos tipos son definitivamente unos impostores. Mike explicó que conocía a varios Navy SEALs, tanto activos como retirados,
gracias a sus conexiones militares, y se ofreció a ayudar a Sara a denunciar este caso a través de los canales militares adecuados. Sin embargo, le advirtió que el proceso podría ser complicado y llevar tiempo. El ejército se toma muy en serio el valor robado, explicó Mike, pero necesitan pruebas sólidas para actuar. Necesitaremos algo más que el testimonio de testigos para atrapar a estos tipos. Durante las semanas siguientes, Sara continuó su investigación con la guía de Mike. Desarrollaron un plan para reunir más pruebas sobre los impostores. Sara regresó a la zona donde los había encontrado, armada con una mejor comprensión de qué buscar y documentar. Su paciencia se vio recompensada cuando vio a 2 de los 3 hombres en un bar deportivo local un viernes por la noche. Esta vez, estaba preparada. Tenía su teléfono listo para grabar y había memorizado las preguntas clave que Mike le había enseñado a hacer para desenmascarar a los falsos militares. Sara se acercó a los hombres con cuidado, fingiendo estar impresionada por sus afirmaciones militares. «Disculpen, no pude evitar oírlos hablar de ser Navy SEALs», dijo, poniendo su mejor cara. Voz de admiración. «Mi sobrino está pensando en alistarse en el ejército. ¿Podrías contarme sobre tu entrenamiento?» Los hombres, que claramente disfrutaban de la atención y ya llevaban varias copas, estaban ansiosos por compartir sus experiencias. Mientras hablaban, Sara grabó su conversación discretamente. Lo que capturó fue un tesoro de contradicciones e imposibilidades. Un hombre afirmó haber completado el entrenamiento SEAL en unas instalaciones inexistentes. Otro habló de misiones que claramente parecían sacadas de películas de Hollywood, en lugar de operaciones militares reales. Lo más dañino de todo fue que, cuando Sara preguntó por sus tatuajes, un hombre mostró con orgullo un tatuaje que violaba directamente las regulaciones militares. El tatuaje en cuestión era una imagen grande y detallada que cruzaba el antebrazo del hombre, que representaba una escena que Mike confirmó más tarde que nunca estaría permitida bajo las regulaciones de la Marina. Más importante aún, el tatuaje incluía símbolos y textos específicos asociados con grupos supremacistas blancos, algo que descalificaría inmediatamente a alguien del entrenamiento SEAL. Sara logró tomar fotos nítidas de los tatuajes antes de retirarse de la conversación. Cuando compartió la evidencia con Mike, su reacción fue inmediata e intensa. «Sara, esto es justo lo que necesitábamos», dijo Mike, estudiando las fotos con atención. «No solo es evidente que estos tipos no son SEAL, pero estos tatuajes sugieren que podrían estar involucrados con gente muy peligrosa. Necesitamos que esta información llegue a las autoridades competentes de inmediato». Mike usó sus contactos militares para contactar con el Servicio de Investigación Criminal Naval, la organización responsable de investigar delitos que involucran a personal de la Marina. También contactó con Don Shipley, un SEAL retirado que se había hecho famoso por desenmascarar a impostores militares mediante sus investigaciones en línea. La participación de Don Shipley marcó un punto de inflexión en el caso. Un auténtico SEAL con un historial de servicio impresionante. Shipley había dedicado años de su retiro a rastrear y desenmascarar a personas que afirmaban falsamente haber servido en el ejército. Su sitio web y su presencia en redes sociales se habían convertido en un recurso de referencia para verificar declaraciones militares. Cuando Shipley revisó las pruebas de Sara, quedó impresionado por su minuciosidad y horrorizado por la audacia de los impostores. «Señora, ha hecho un trabajo de investigación excepcional», le dijo a Sara durante su conversación telefónica. «Estos tipos no solo mienten sobre ser SEAL. Están usando esas mentiras para cometer otros delitos». Shipley explicó que había visto casos similares en los que militares falsos usaban sus credenciales falsas para ganarse la confianza, acceder a zonas restringidas, obtener descuentos y beneficios a los que no tenían derecho e intimidar a víctimas de diversos delitos. «Lo que hace especial su caso», continuó Shipley, «es la calidad de las pruebas que ha reunido y el hecho de haberlos presenciado utilizando sus falsas afirmaciones para cometer agresiones y acoso. Esto va mucho más allá de mentir sobre el servicio militar». Con la ayuda de Shipley,
El caso de Sara comenzó a cobrar fuerza en los círculos militares y policiales. Shipley compartió algunas de las pruebas de Sara en su sitio web y redes sociales, lo que rápidamente captó la atención del personal en servicio activo y veteranos de todo el país. La respuesta fue abrumadora. A los pocos días de las publicaciones de Shipley, Sara empezó a recibir mensajes de personas que se habían encontrado con los mismos 3 hombres en diferentes lugares. Quedó claro que no se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento que se había estado produciendo durante meses en varias ciudades. Un mensaje particularmente inquietante provino de un joven veterano al que los mismos hombres se habían acercado en un centro de veteranos. Oficina de Asuntos Militares. Habían intentado convencerlo de participar en lo que afirmaban era una operación militar clasificada, pero que claramente era una estafa o actividad ilegal. Otro mensaje provenía del dueño de un bar que les había estado ofreciendo bebidas y comidas gratis a los hombres basándose en sus afirmaciones militares. El dueño estaba furioso al saber que lo habían engañado y quería ayudar con la investigación de cualquier manera posible. A medida que surgían más pruebas, Sara se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple acto de proteger a una joven del acoso había destapado una operación criminal mucho mayor. Los 3 hombres no eran solo sellos falsos. Formaban parte de una red que utilizaba credenciales militares falsas para cometer diversos delitos en toda la región. El caso ya no se trataba solo de valor robado. Se trataba de fraude, acoso, posible reclutamiento para actividades ilegales y la explotación del respeto de Estados Unidos por su personal militar. Sara se encontró en el centro de una investigación que pronto alcanzaría los más altos niveles del mando militar. La investigación había crecido mucho más de lo que Sara podría haber imaginado cuando se enfrentó por primera vez a esos 3 hombres afuera de su restaurante. Con la ayuda de Don Shipley y la creciente evidencia de varios estados, el caso había, tras captar la atención de las agencias federales de seguridad y de oficiales militares de alto rango, Sara se vio inmersa en un mundo que jamás esperó explorar. Agentes del FBI la contactaron para recabar testimonios y pruebas adicionales. El Servicio de Investigación Criminal Naval abrió un expediente formal. Sorprendentemente, comenzó a recibir llamadas de militares en servicio activo que se habían enterado de su investigación a través de redes militares. Una de estas llamadas provino de la teniente comandante Patricia Williams, oficial del JAG de la Marina estacionada en el Pentágono. La comandante Williams explicó que el caso de Sara había cobrado importancia, no solo por la actividad delictiva involucrada, sino porque ponía de relieve un problema creciente que estaba dañando la moral militar y la confianza pública. Señora Martínez, lo que ha descubierto representa algo que hemos estado viendo cada vez con más frecuencia. La comandante Williams explicó durante su conversación telefónica, estos no son solo incidentes aislados de personas que mienten sobre el servicio militar. Estamos lidiando con redes organizadas que utilizan credenciales militares falsas para diversas actividades delictivas. La teniente comandante reveló que los 3 impostores de Sara habían estado vinculados a un grupo más grande que operaba en California, Nevada y Arizona. Estaban usando sus credenciales SEAL falsas. No solo para intimidar a la gente y obtener servicios gratuitos, sino también para reclutar jóvenes para lo que parecía ser una especie de organización paramilitar con conexiones extremistas. Esta revelación fue a la vez aterradora y motivadora para Sara. Se dio cuenta de que sus acciones habían impedido que estos hombres reclutaran a más personas para sus peligrosas actividades. Pero también comprendió que ahora estaba involucrada en algo mucho más grande y potencialmente más peligroso de lo que inicialmente había pensado. El FBI asignó a la agente especial María Santos para coordinar con Sara y recopilar pruebas adicionales. La agente Santos explicó que los fiscales federales estaban preparando un caso que incluiría cargos de robo de valor, fraude, conspiración y posibles delitos relacionados con terrorismo doméstico. Necesitamos que sepa que este caso se está tomando muy en serio al más alto nivel. La agente Santos le dijo a Sara durante su primera reunión, su evidencia ha sido crucial, pero también nos preocupa su seguridad.
Estas personas que ha expuesto están conectadas con individuos que no toleran que se interrumpan sus operaciones. A Sara se le ofreció protección, pero ella la rechazó, insistiendo en que quería seguir con su vida normal mientras cooperaba con la investigación. Sin embargo, aceptó tomar ciertas precauciones y reportar cualquier actividad o contacto inusual con desconocidos. A medida que la investigación federal continuaba, la exposición del caso en línea por parte de Don Shipley comenzó a generar una gran atención mediática. Los canales de noticias locales retomaron la historia, centrándose en la valentía de Sara al enfrentarse a los impostores y en las implicaciones más amplias del robo de la red Valor que se había descubierto. La atención mediática tuvo consecuencias tanto positivas como negativas. Sara recibió cientos de mensajes de apoyo de veteranos y militares en activo agradeciéndole sus acciones. Muchos compartieron sus propias historias de encuentros con impostores militares y expresaron su gratitud porque finalmente alguien estuviera tomando medidas decisivas contra estos criminales. Sin embargo, la publicidad también atrajo la atención no deseada de quienes apoyaban la red de sellos falsos. Sara comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes, algunos de los cuales se rastrearon hasta allegados de los hombres que había delatado. La policía local incrementó las patrullas alrededor de su casa y lugar de trabajo, y su empleador en el restaurante fue informado de la situación por motivos de seguridad. A pesar de las amenazas y la presión, Sara se negó a dejarse intimidar. Continuó cooperando plenamente con la investigación e incluso aceptó participar en una operación controlada para recabar pruebas adicionales contra otros miembros de la red. La operación implicó que Sara llevara una grabadora mientras se reunía con uno de los cómplices de los 3 hombres originales. El cómplice la había contactado, alegando querer resolver la situación pacíficamente. En realidad, los agentes federales sospechaban que intentaría intimidarla para que desistiera de su cooperación o que intentaría recabar información sobre las pruebas que había proporcionado a las autoridades. La reunión tuvo lugar en un restaurante público con agentes federales apostados por todo el lugar. Sara estaba nerviosa pero decidida mientras se sentaba frente a un hombre que se presentó como Tom y afirmó ser un ex-ranger del ejército. El enfoque de Tom era diferente de las crudas tácticas de intimidación de los 3 impostores originales. Era elegante, bien vestido y hablaba de una manera que sugería educación e inteligencia. Pero la experiencia de Sara con la investigación la había vuelto mucho más hábil para detectar inconsistencias en las afirmaciones militares. Sara, creo que ha habido un gran malentendido con mis amigos, dijo Tom con tono amable, pero mirada fría. Son buenos tipos que quizá bebieron demasiado esa noche. Ya sabes cómo es. A veces los guerreros necesitan desahogarse. A medida que la conversación continuaba, Tom intentó varias veces desacreditar el testimonio de Sara y sugerir que había malinterpretado lo que había presenciado. También amenazó sutilmente sobre lo que podría pasarles a quienes causaran problemas a los veteranos e insinuó que Sara podría enfrentar consecuencias por sus acciones. Pero Tom cometió un error crucial durante la conversación. En un intento por establecer su propia credibilidad militar, empezó a compartir detalles sobre su supuesto servicio militar que Sara reconoció de inmediato como falsos, gracias a la educación que había recibido de Mike Thompson y Don Shipley. Aún más dañino, Tom le mostró a Sara un tatuaje en la muñeca que, según él, era la insignia de su unidad. Sara reconoció el símbolo por su investigación. No era un tatuaje de ranger del ejército, sino un símbolo asociado con una organización supremacista blanca que el FBI había estado vigilando. La grabación de la reunión de Sara con Tom proporcionó a los investigadores federales evidencia crucial que vinculaba a la red SEAL falsa con grupos extremistas organizados. Quedó claro que la suplantación de identidad militar era solo una parte de una operación mayor que involucraba fraude, reclutamiento para actividades ilegales, y posiblemente, planificación de terrorismo nacional. A las pocas semanas de la reunión grabada de Sara, agentes federales realizaron redadas simultáneas en 3 estados, arrestando a más de una docena de personas vinculadas a la red. Los 3 hombres a los que Sara había confrontado inicialmente fueron arrestados en su residencia compartida,
donde los investigadores encontraron documentos militares falsos, equipo militar robado, armas y materiales relacionados con actividades extremistas. El alcance de las actividades de la red era asombroso. Habían estafado a empresas por miles de dólares en descuentos militares, beneficios de valor robados y servicios gratuitos. Habían reclutado al menos a 20 jóvenes para su organización con falsas promesas de entrenamiento militar y conexiones. Lo más grave es que habían estado planeando algún tipo de acción armada contra instalaciones gubernamentales, aunque los detalles exactos se mantuvieron en secreto para los investigadores. El papel de Sara en la exposición de esta red la convirtió en una especie de heroína en los círculos militares y policiales, pero se mantuvo enfocada en el panorama general. Comprendió que su caso representaba solo un ejemplo de un problema mayor que requería vigilancia y acción constantes tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Los arrestos fueron noticia en todo el país, pero la participación de Sara se mantuvo inicialmente en secreto por su seguridad. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba en el sistema judicial federal, su papel como testigo clave que inició toda la investigación se volvió inocultable. Los abogados defensores de los arrestados iniciaron una campaña coordinada para desacreditar el testimonio y las pruebas de Sara. La pintaron como una entrometida que había malinterpretado una situación inocente y la había exagerado. Cuestionaron su capacidad para identificar a militares falsos, sugiriendo que era solo una civil sin conocimientos reales de asuntos militares. Más preocupantes para Sara fueron los ataques personales. El equipo de la defensa contrató a un investigador privado para que investigara sus antecedentes, buscando cualquier cosa que pudiera socavar su credibilidad. Descubrieron sus dificultades económicas, la muerte de su esposo y los diversos desafíos personales que había enfrentado a lo largo de los años. Durante las audiencias previas al juicio, los abogados defensores intentaron retratar a Sara como una mujer inestable que buscaba atención y que había inventado o exagerado sus acusaciones sobre los acusados. Sugirieron que sus dificultades económicas podrían haberla motivado a cooperar con las autoridades con la esperanza de recibir algún tipo de recompensa. Sara encontró estos ataques profundamente dolorosos y frustrantes. Nunca había solicitado compensación ni reconocimiento por sus acciones. Simplemente intentó hacer lo correcto al ver que alguien era amenazado y cumplió al darse cuenta de que las implicaciones eran mayores de lo que inicialmente había imaginado. Los ataques personales comenzaron a pasarle factura. Sus compañeros de trabajo en el restaurante comenzaron a tratarla de forma diferente, algunos viéndola con recelo debido a la publicidad negativa generada por los abogados defensores. Algunos clientes comentaron que debería haberse ocupado de sus propios asuntos en lugar de involucrarse en lo que consideraban un asunto militar. Lo más doloroso de todo es que Sara comenzó a recibir críticas de algunos sectores que sugerían que ella, como civil, no tenía derecho a interrogar ni investigar a militares, ni siquiera a los falsos. Algunas de estas críticas provenían de personas que creían sinceramente que los acusados eran veteranos de guerra perseguidos por una fiscalía civil y federal excesivamente entusiasta. Justo cuando Sara empezaba a preguntarse si había cometido un terrible error, recibió una llamada que lo cambiaría todo. La persona que llamó se identificó como el almirante James Richardson y le preguntó si podía reunirse con ella para hablar de su caso. Al principio, Sara se mostró escéptica, pues durante su investigación había aprendido a desconfiar de quienes hacían afirmaciones militares. Pero cuando la oficina del almirante Richardson llamó para concertar la reunión y los agentes federales confirmaron su identidad, Sara comprendió que era legítima. El almirante Richardson era un SEAL de la Marina altamente condecorado con más de 30 años de servicio. Había comandado equipo SEAL en múltiples despliegues de combate y había ascendido de rango hasta convertirse en uno de los oficiales SEAL de mayor rango de la Marina. Su reputación en el ejército era legendaria y su palabra tenía un enorme peso en la comunidad de operaciones especiales. La reunión tuvo lugar en una instalación federal segura con agentes del FBI presentes como testigos. Sara estaba nerviosa por conocer a un oficial militar de tan alto rango,
pero el almirante Richardson la tranquilizó de inmediato con su actitud humilde y su sincero agradecimiento por sus acciones. Señora Martínez, quiero que sepa que lo que hizo requirió de una valentía tremenda, comenzó el almirante. No solo la valentía de intervenir al ver a alguien amenazado, sino también la valentía de seguir adelante con una investigación cuando sospechaba que algo andaba mal. El almirante Richardson explicó que había seguido de cerca su caso desde las primeras etapas de la investigación federal. Como uno de los comandantes SEAL de mayor rango, había sido informado de todos los aspectos de la red de valor robado y las actividades delictivas que se habían utilizado para apoyarla. Lo que descubrió representa una de las operaciones de valor robado más sofisticadas que hemos visto, continuó el almirante. No se trataba de simples individuos que mentían sobre su servicio militar para beneficio propio. Se trataba de una red criminal organizada que utilizaba credenciales militares falsas para cometer delitos graves y reclutar personas para actividades peligrosas. El almirante reveló que la investigación de Sara había ayudado a descubrir redes similares en otras partes del país. Las agencias federales trabajaban ahora para desmantelar lo que parecía ser un problema nacional de suplantación de identidad militar organizada utilizada con fines delictivos. Pero el almirante Richardson no había venido solo a agradecer a Sara su servicio en la investigación. Tenía un propósito más específico, directamente relacionado con los ataques del abogado defensor a su credibilidad y conocimiento de los asuntos militares. Señora Martínez, entiendo que enfrenta críticas de personas que cuestionan su capacidad para identificar a militares falsos. El almirante dijo: quiero que sepa que sus instintos e investigación fueron absolutamente correctos, y estoy dispuesto a decirlo públicamente. El almirante Richardson explicó que había revisado todas las pruebas de Sara, sus conversaciones grabadas, sus fotografías y su testimonio. Basándose en sus 3 décadas de experiencia con los Navy SEALs y el personal de operaciones especiales, podía afirmar definitivamente que los hombres que ella habían expuesto que no eran ni nunca habían sido militares legítimos. Más importante aún, continuó el almirante, su investigación reveló detalles sobre sus actividades y conexiones que nuestros propios servicios de inteligencia llevaban meses intentando descubrir. Logró más en unas pocas semanas de investigación civil de lo que algunos de nuestros investigadores profesionales habían podido lograr. La revelación más significativa del almirante se produjo cuando le mostró a Sara un documento informativo clasificado que había sido desclasificado específicamente para su caso. El documento detallaba cómo los tatuajes que había fotografiado y documentado no solo violaban las regulaciones militares, sino que en realidad eran símbolos codificados utilizados por organizaciones extremistas para identificar a sus miembros y comunicarse entre sí. La evidencia de los tatuajes que reunió fue clave para comprender el verdadero propósito de esta red, explicó el almirante Richardson. Sin sus fotografías y documentación, tal vez nunca hubiéramos establecido las conexiones entre las falsas acusaciones militares y las actividades extremistas. El respaldo del almirante Richardson a la investigación de Sara fue más que una simple validación profesional. Fue una reivindicación completa de todo lo que había hecho y de las pruebas que había reunido. Pero el almirante tenía un anuncio aún más significativo que hacer. Señora Martínez, he decidido romper con mi política habitual de mantenerme al margen de los procedimientos legales. El almirante Richardson anunció: voy a testificar a su favor en este caso y voy a hacer una declaración pública apoyando sus acciones y defendiendo su credibilidad. Esto no tenía precedentes. Los oficiales militares de alto rango, especialmente aquellos al nivel del almirante Richardson, solían evitar involucrarse en casos legales civiles. Pero el almirante explicó que consideraba que este caso era demasiado importante como para dejarlo a los procedimientos habituales. La integridad de nuestras Fuerzas Armadas, la seguridad de nuestras comunidades y la protección de personas como usted que tienen el coraje de hacer lo correcto. Vale la pena romper el protocolo por esto, dijo el almirante. La decisión del almirante Richardson de apoyar públicamente a Sara marcaría un punto de inflexión, no solo en su caso legal,
sino en todo el debate nacional sobre el valor robado y las personas que tienen el coraje de exponerlo. La decisión del almirante Richardson de apoyar públicamente a Sara causó conmoción en las comunidades militar y legal. Cuando se supo que uno de los comandantes SEAL más respetados de la Armada iba a testificar en un caso judicial civil relacionado con el valor robado, el caso de Sara adquirió relevancia nacional de inmediato. La primera declaración pública del almirante se realizó mediante un comunicado de prensa detallado emitido a través de los canales oficiales de la Marina. En él, elogió la investigación de Sara y respaldó explícitamente la precisión de su testimonio. Más importante aún, aprovechó su declaración para abordar el problema más amplio de la suplantación de identidad militar y su conexión con actividades extremistas. La señora Sara Martínez representa lo mejor de la ciudadanía estadounidense. La declaración del almirante decía: cuando presenció lo que creía una conducta inapropiada por parte de individuos que decían ser Navy SEALs, tomó las medidas pertinentes. Su investigación posterior fue exhaustiva, profesional y, en última instancia, crucial para exponer una peligrosa red criminal. La declaración del almirante continuó con detalles técnicos que solo alguien con su nivel de experiencia militar podría proporcionar. Explicó exactamente por qué los uniformes, el comportamiento y la condición física de los hombres a los que Sara se había enfrentado dejaban claro que no eran Navy SEALs legítimos. También proporcionó un análisis detallado de las pruebas de tatuajes que Sara había documentado, explicando cómo estas marcas eran incompatibles con el servicio militar y estaban específicamente asociadas con grupos extremistas. El impacto de la declaración del almirante Richardson fue inmediato y drástico. Los medios de comunicación de todo el país recogieron la historia, centrándose en la inusual situación de un oficial militar de alto rango que apoyaba públicamente la investigación de un civil. La historia resonó con muchos estadounidenses que admiraron tanto la valentía de Sara como la disposición del almirante a romper el protocolo para apoyar la verdad. Más importante aún para la situación legal de Sara, el respaldo del almirante. Esto socavó la estrategia del abogado defensor de atacar su credibilidad y conocimiento. Se volvió imposible argumentar que Sara era una civil incompetente que había malinterpretado los asuntos militares cuando uno de los oficiales SEAL de mayor rango de la Marina apoyaba explícitamente sus conclusiones. Los abogados defensores se vieron obligados a revisar por completo su estrategia. En lugar de atacar la credibilidad de Sara, comenzaron a argumentar que sus clientes eran víctimas de una investigación federal exagerada. Afirmaron que los hombres nunca tuvieron la intención de lastimar a nadie y que simplemente estaban participando en una simulación inofensiva que había sido malinterpretada. Esta nueva estrategia resultó incluso menos efectiva que sus ataques contra Sara. Los fiscales federales tenían amplia evidencia de las actividades delictivas de la red, incluyendo fraude financiero, violaciones de armas y documentos de planificación para posibles ataques a instalaciones gubernamentales. La idea de que se trataba de actores inofensivos se volvió cada vez más difícil de sostener a medida que se presentaban más pruebas. La participación del almirante Richardson en el caso también tuvo un efecto inesperado en la vida diaria de Sara. Las críticas y el trato sospechoso que había estado recibiendo por parte de algunos miembros de la comunidad se evaporaron en gran medida una vez que se hizo evidente que sus acciones contaban con el pleno apoyo de una líder militar tan respetada. Organizaciones de veteranos que se habían mostrado escépticas ante la investigación civil de Sara comenzaron a invitarla a hablar en sus eventos. El puesto de la VFW de su ciudad le otorgó un premio por servicio comunitario. Lo más significativo para Sara fue que empezó a recibir cartas de militares en servicio activo y veteranos agradeciéndole sus acciones. Una carta que la conmovió especialmente provino de un joven Navy SEAL que prestaba servicio en el extranjero. Escribió: S.R.A. Martínez, gente como esos falsos SEAL que usted desenmascaró nos dificulta el trabajo y lo hace más peligroso. Cuando los civiles ven a impostores portándose mal mientras dicen ser SEAL, dañan nuestra reputación y nos dificultan generar confianza con la población local en nuestras misiones. Gracias por defender a los verdaderos SEAL al desenmascarar a los impostores. A medida que se acercaba la fecha del juicio,
El almirante Richardson se preparaba para cumplir su promesa de testificar a favor de Sarah. Su testimonio sería la pieza central del caso de la fiscalía. No solo por su experiencia militar, sino por el respeto que se inspiraba en todos los presentes en la sala, incluyendo al juez y al jurado. La preparación del almirante para su testimonio implicó revisar cientos de páginas de pruebas y colaborar con la fiscalía para garantizar que su testimonio fuera preciso y accesible para los jurados civiles. También dedicó tiempo a Sarah, ayudándola a prepararse para el intenso contrainterrogatorio que enfrentaría por parte de los abogados defensores. Señora Martínez, lo más importante que debe recordar es que no hizo nada malo, le dijo el almirante durante una de sus sesiones de preparación. Vio algo que le preocupó. Lo investigó adecuadamente y lo reportó a las autoridades correspondientes. Eso es exactamente lo que todo buen ciudadano debería hacer. El almirante también le reveló a Sarah que su caso había impulsado cambios en las políticas militares sobre cómo se investigaban y procesaban los casos de robo de valor. Sus métodos de recopilación de pruebas y documentación se habían estudiado y se estaban enseñando a los investigadores militares como buenas prácticas para la cooperación civil en las investigaciones de robo de valor. Su investigación fue tan exhaustiva y profesional que ahora se utiliza como modelo para el manejo de estos casos. El almirante Richardson explicó, eso no es algo que ocurra a menudo en las investigaciones civiles. Al comenzar el juicio, la atención de los medios nacionales se intensificó. Court TV decidió transmitir el proceso en vivo, con especial énfasis en el testimonio del almirante Richardson. Las publicaciones militares cubrieron el caso ampliamente, considerándolo un juicio histórico que podría sentar precedentes importantes para futuros casos de robo de valor. Sarah se encontró en el centro de un circo mediático que nunca deseó ni esperó. Pero se fortaleció con el apoyo del almirante Richardson y con la certeza de que sus acciones habían expuesto amenazas reales a la seguridad de la comunidad y la seguridad nacional. El caso de la fiscalía fue contundente. Agentes federales testificaron sobre el alcance de la red criminal y las pruebas que recabaron durante sus redadas. Expertos financieros detallaron la magnitud del fraude cometido con credenciales militares falsas. Expertos en armas testificaron sobre las armas de fuego y los explosivos ilegales descubiertos. Pero el testimonio más contundente provino de las víctimas de las actividades de la red. Jóvenes reclutados por la organización testificaron sobre cómo habían sido manipulados y explotados. Empresarios estafados hablaron sobre el impacto financiero y emocional de haber sido engañados por personas en quienes habían confiado debido a su supuesto servicio militar. Jessica, la joven a quien Sarah había protegido durante el incidente original, también testificó. Ahora, más de un año después, habló con elocuencia sobre cómo la intervención de Sarah la había salvado de lo que podría haber sido una situación mucho peor y cómo su investigación había impedido que estos hombres dañaran a otras personas. Cuando el almirante Richardson finalmente subió al estrado, la sala estaba repleta de militares, representantes de los medios de comunicación y miembros del público que habían seguido el caso. Su testimonio fue claro, detallado y demoledor para los argumentos restantes de la defensa. El testimonio del almirante Richardson fue el momento decisivo del juicio. Al subir al estrado con su uniforme de gala, con hileras de cintas que representaban décadas de distinguido servicio, la gravedad del momento era evidente para todos en la sala. No se trataba de un simple testigo testificando en un caso penal. Era uno de los guerreros más condecorados de Estados Unidos, diciendo la verdad al poder. El almirante comenzó su testimonio presentando sus credenciales y explicando lo que realmente significaba ser un Navy SEAL. Describió el riguroso proceso de selección, el brutal entrenamiento que eliminó al 90% de los candidatos y los estándares físicos y mentales que debían mantenerse a lo largo de la carrera de un SEAL. Ser un SEAL de la Marina no es solo un trabajo ni una simple especialidad militar, testificó el almirante Richardson. Representa un compromiso con la excelencia, la integridad y el servicio que va mucho más allá de los deberes militares. Cuando alguien afirma falsamente ser un SEAL, no solo miente sobre su trabajo.
Está robando la identidad y la reputación ganadas con el sacrificio de miles de guerreros genuinos. El almirante luego desmanteló sistemáticamente cada aspecto de las afirmaciones de servicio militar de los acusados. Utilizando las fotografías y pruebas de Sara, demostró que sus uniformes eran incorrectos, su supuesto historial de entrenamiento era imposible y su condición física no se ajustaba a los estándares SEAL. La parte más devastadora del testimonio del almirante Richardson se centró en la evidencia de los tatuajes que Sara había documentado. Utilizando fotografías ampliadas proyectadas en pantallas por toda la sala, el almirante explicó en detalle cómo las marcas en los cuerpos de los acusados violaban todos los aspectos de las regulaciones militares. Estos tatuajes contienen símbolos explícitamente prohibidos en el servicio militar, testificó el almirante, señalando elementos específicos en las fotografías. Más preocupante aún, se sabe que varios de estos símbolos están asociados con grupos supremacistas blancos y extremistas antigubernamentales. Ningún Navy SEAL legítimo tendría estas marcas, y nadie con estos tatuajes podría completar el entrenamiento SEAL. El testimonio del almirante también abordó las implicaciones más amplias del caso. Explicó cómo la suplantación de identidad militar no se limitaba a mentiras individuales, sino que representaba una amenaza para la seguridad nacional y pública. Cuando los delincuentes usan credenciales militares falsas para ganar confianza y acceso, se aprovechan del respeto que los estadounidenses legítimamente tienen por sus fuerzas armadas. El almirante afirmó que esto daña la relación entre las comunidades militar y civil, y permite que individuos peligrosos operen bajo una falsa apariencia de legitimidad. Durante el contrainterrogatorio, los abogados defensores intentaron refutar las conclusiones del almirante Richardson, pero sus esfuerzos solo sirvieron para destacar su experiencia y reforzar su credibilidad. Cuando un abogado sugirió que el almirante tenía prejuicios contra los acusados, su respuesta fue rápida y contundente. Señor, no tengo ningún interés personal en el resultado de este caso, más allá de asegurar que se escuche la verdad, respondió el almirante Richardson. Mi preocupación es proteger la integridad de la comunidad de los Navy SEALs, y apoyando a ciudadanos como la señora Martínez, quienes tienen el coraje de hacer lo correcto cuando se enfrentan a una mala conducta. Tras el testimonio del almirante Richardson, la defensa prácticamente se derrumbó. Los abogados del acusado presentaron argumentos preliminares sobre la extralimitación del gobierno y la mala conducta de la fiscalía, pero las pruebas fueron abrumadoras, y el respaldo del almirante a la investigación de Sara disipó cualquier duda sobre la legitimidad del caso. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales contra todos los acusados. Los 3 hombres a los que Sara confrontó inicialmente recibieron sentencias de entre 8 y 12 años de prisión federal. Otros miembros de la red recibieron sentencias según su nivel de participación con los organizadores, recibiendo las penas más largas, pero el impacto del caso se extendió mucho más allá del tribunal. La valentía de Sara y el apoyo del almirante Richardson generaron un debate nacional sobre el valor robado, la responsabilidad civil y la importancia de proteger la integridad militar. En los meses posteriores al juicio, la vida de Sara se transformó de maneras que nunca podría haber anticipado. Recibió cientos de cartas de militares y veteranos expresando su gratitud. Varias organizaciones le ofrecieron trabajo, pero ella decidió quedarse en el restaurante donde comenzó toda la historia. Más importante aún, Sara se convirtió en defensora de la concienciación sobre el valor robado y la participación civil en la protección de la integridad militar. Empezó a hablar en eventos militares, conferencias para las fuerzas del orden y organizaciones comunitarias sobre la importancia de estar alerta ante la suplantación de identidad militar y de tener la valentía de denunciar actividades sospechosas. El almirante Richardson mantuvo su apoyo a Sara mucho después de que terminara el juicio. Organizó visitas a bases militares y reuniones con SALS en servicio activo, lo que le permitió comprender mejor a la comunidad que había ayudado a proteger. Estas visitas fueron experiencias emotivas tanto para Sara como para el personal militar que conoció durante su memorable visita a un centro de entrenamiento SEAL.
Sara conoció a una clase de candidatos que se encontraban en las últimas etapas de su proceso de calificación. El instructor utilizó la historia de Sara como ejemplo de cómo los civiles y el personal militar deben trabajar juntos para mantener la integridad que hace que el servicio militar sea significativo. Esta mujer no tenía entrenamiento militar, ni conocimientos especiales de nuestras operaciones, ni obligación de involucrarse, les dijo el instructor a los candidatos. Pero ella tenía algo que ningún entrenamiento puede enseñar: la valentía moral para hacer lo correcto, incluso cuando era difícil y peligroso. Esa es la misma valentía que esperamos de cada SEAL. El caso también impulsó cambios significativos en las políticas. El Departamento de Defensa implementó nuevos procedimientos para investigar casos de robo de valor y trabajar con testigos civiles. Los métodos de Sara para recopilar pruebas se incorporaron a los materiales de capacitación para investigadores militares y agentes federales. Quizás lo más importante es que el caso inspiró a otros civiles a actuar cuando se toparon con sospechas de suplantación de identidad militar. En el año posterior al juicio de Sara, las denuncias de investigaciones de robo de valor aumentaron en más del 300%. Muchos citaron el ejemplo de Sara como motivación para su propia participación, y la relación de Sara con el almirante Richardson evolucionó hacia una amistad duradera basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con la integridad militar. El almirante solía decir que Sara encarnaba las mejores cualidades de la ciudadanía estadounidense: valentía, perseverancia y dedicación a la verdad y la justicia. Años más tarde, cuando Sara fue invitada a hablar en una importante conferencia de veteranos, el almirante Richardson la presentó con unas palabras que capturaron la esencia de su impacto. Damas y caballeros, los héroes se presentan de muchas maneras. Algunos visten uniformes y sirven en zonas de combate. Otros trabajan en restaurantes y se enfrentan a los agresores en las esquinas. Sara Martínez demostró que el heroísmo no se trata de rango ni entrenamiento. Se trata de tener la valentía de hacer lo correcto cuando más importa. La historia de Sara Martínez y los sellos falsos se convirtió en un caso histórico en la aplicación de la ley militar y la cooperación civil. Demostró que los ciudadanos comunes tienen la capacidad y la responsabilidad de proteger la integridad de las instituciones a las que tal vez nunca sirvan directamente, pero que sirven para protegerlos. Las acciones de Sara esa noche frente a su restaurante comenzaron como un simple acto de proteger a una joven del acoso. Pero su perseverancia y determinación para buscar justicia expusieron una peligrosa red criminal, protegieron a innumerables víctimas potenciales y fortalecieron el vínculo entre las comunidades civiles y militares. Y lo más importante, la historia de Sara demostró que cuando civiles y militares trabajan juntos con valentía e integridad, pueden superar incluso las operaciones criminales más sofisticadas. Su legado continúa inspirando a personas de todo el país a y estar a la altura de la verdad, proteger a los vulnerables y honrar el sacrificio de quienes realmente sirven a su nación en uniforme.